y queremos darles la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas a líderes de la calidad en nuestro canal YouTube ISO Empresarial, esta plataforma de Voz Empresarial Consultores que cada semana le trae diferentes entrevistas, diferentes actividades de gestión y de compartir conocimiento, para que usted pueda seguir fortaleciendo esa gestión, esas competencias que necesita para lograr los objetivos de su organización, de su empresa, o lo que usted se haya propuesto como consultor, como auditor, o si es un estudiante también. Y justamente en esta oportunidad contamos con un ingeniero industrial, que además fue docente universitario, fue mi profesor cuando yo estaba en la universidad, y es el ingeniero Francisco Chacón, que desde Ecuador en esta oportunidad se conecta con nosotros, y quiero presentarlo primeramente. Él es ingeniero industrial y tiene amplios conocimientos y más de 30 años de experiencias en las áreas de planificación y control de la producción, también de aseguramiento de la calidad, desarrollo de procesos de mejora continua en organizaciones industriales y procesos de transferencia tecnológica, con particular énfasis en el sector siderúrgico. Experiencia además que combinó con 25 años del ejercicio de la docencia universitaria a nivel de ingeniería industrial en las asignaturas de planificación y control de la producción, ingeniería de métodos, administración y control de inventarios, manejo de materiales y procesos de transferencia de tecnología. Y además, por supuesto, como tutor de pasantías industriales y también trabajos de grado. Es Francisco Chacón, quien me complace y tengo el honor, después de muchos años de que me dio clases cuando yo estudiaba en la Universidad de Guayana, en la UNEC, en Venezuela, fue mi profesor, y quiero hoy también rendirle un honor y un homenaje por esa inspiración que nos generó a todos los que estuvimos estudiando y viendo clases con usted. Bienvenido, profesor Francisco Chacón. Muchas gracias, Luis. Me gusta la palabra inspiración porque precisamente esa es la esencia de lo que hemos podido experimentar, y particularmente en mi caso a través de la inspiración que me ha dado en la ingeniería industrial, el desarrollo de proyectos y de mejoras para la universidad, para la industria y para la vida. Gracias por la entrevista. Así es. Profe, bueno, yo quiero destacar que entre esos profesores que uno cuando estudiaba marcaban esa referencia, usted fue uno de ellos, entre esos profesores, y me complace mucho poder hoy, después de más de 25 años quizás, tenerlo aquí para que usted pueda compartir con nosotros conocimientos, esa experiencia que usted tuvo en el área siderúrgica, de proyectos de mejora continua, y la mejora continua que es tan importante en la calidad. Así que me gustaría que iniciáramos la entrevista por esa línea de conocimiento. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. Mira, no hay nada más contagioso que el ejemplo. Y yo recibí ejemplos desde los primeros años cuando yo estaba estudiando en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y entonces me correspondió estudiar la asignatura de control de calidad. Tú sabes que esa era la denominación que tenían los pensos, control de calidad. Y me llevé tremenda sorpresa, porque la profesora se llamaba Scarlett Contreras. Nos sorprendió porque no nos dio control de calidad, sino que nos dio calidad total. Hacia los años iniciales de la década de los 80, aquello era algo desconocido, esotérico prácticamente, pero nos contagió con el, digamos así entre comillas, el virus de la mejora y de la calidad total. Luego yo pasé, por supuesto, me llevé eso para Sidor. Luego en Sidor tuvimos una primera oleada de calidad total en los años 90, que incluso a cada uno de los trabajadores nos regalaron el famoso libro de Kaoru Chicago, Control Total de la Calidad, para leerlo y para practicarlo. Lógicamente que tú sabes que no basta con leer un libro para uno internalizar una manera de trabajo. Pero luego vino la etapa de la privatización de Sidor, y hacia el año 2000, formalmente, cuando la empresa estaba en una situación, digamos así, de salud financiera y productiva, la empresa decidió entrar y abordar de manera definitiva y frontal, de manera oficial y rigurosa, un proceso de formación para el desarrollo de proyectos de mejora continua. Excelente. Y desarrollamos 100 proyectos, Luis. Desarrollamos 100 proyectos de mejora continua. 70
70 tuvieron éxito y en 30 fracasamos. Pero creo que nuestro promedio al bate fue bastante alto. Claro que sí, claro que sí. Y nos resultó bastante bueno. Esa fue una experiencia maravillosa. Luego yo hice la transferencia de eso a la universidad, a la UNED, y entonces empecé a enseñarle a los chicos en la universidad cómo desarrollar en su asignatura un proyecto de mejora continua con 7 pasos bien llevaditos. También tuve la satisfacción de ver jóvenes que desarrollaban los proyectos excelentemente. Sobre todo tuve experiencias, por ejemplo, en el área de seguridad industrial o en el área de productividad. Y ahora, bueno, que ya estoy jubilado, también sigo desarrollando proyectos de mejora continua, pero ahora para el campo del desarrollo humano y del apoyo a organizaciones que se dedican a educar en valores. Perfecto. Pero que por supuesto también, como toda organización, necesitan organizarse y desarrollar un proceso de mejora organizado, sistemático y por supuesto metódico. Por cierto, una experiencia fenomenal. Por cierto, me faltó mencionar también que usted es actualmente el director de desarrollo organizacional para América Latina de la ONG educativa Aguana International, ¿no? Con sede en Chicago y Illinois, Estados Unidos. Entonces, eso es justamente lo que usted está mencionando, cómo aplicarlo a cualquier tipo de organización. Exacto. Estoy como pez en el agua. Qué bien, qué bien. Es importante porque esta experiencia que usted desarrolló de 100 proyectos y de los cuales 70, vamos a decir, fueron exitosos, que por cierto, cuando usted evalúa los proyectos que Google o estas organizaciones que hoy en día son muy referencias a nivel de tecnología, empiezan algunos proyectos y algunos ellos se señalan que no funcionan. O sea, pero es parte de seguir, no es que no funcionan, aprendes cosas a partir de esos no logros, por llamarlo de alguna manera. Entonces me gustaría que siguiéramos profundizando en esa experiencia, que de esos proyectos, cómo la mejora continua y la innovación la pudieron desarrollar. Exacto. Bueno, lo primero que tuvimos fue el desafío de la transferencia de conocimientos. ¿Ve? La organización a la cual pertenecía SIDOR en el año 2000 es una organización internacional, uno de los líderes del mercado siderúrgico mundial, se llama el Grupo Techin. Y el Grupo Techin tiene filiales en diferentes países del mundo. Entonces ellos habían tenido experiencias exitosas de mejora continua en diferentes países, especialmente, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en México y en Japón. De modo que lo primero que hicimos en SIDOR fue organizar la transferencia de conocimientos para que esa gente que tuvo éxito en otros países nos enseñara a nosotros. Perfecto. Y yo creo que ahí está la primera clave de la mejora continua, que yo acepto que hay alguien que sabe más que yo y necesito aprender. Así es. En este caso, de mejorar la calidad y las operaciones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros organizamos el proceso, enviamos gente a México, por ejemplo, a Veracruz en México, aprendimos de ellos, observamos cómo lo hacían, qué errores cometían, cuáles eran sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y todo ese bagaje de conocimientos nos los trajimos a Venezuela y organizamos los primeros 17 equipos de mejora continua, liderados por 17 jóvenes profesionales, algunos incluso de la Universidad de Guayana, quienes iban a ser los pioneros en el trabajo de desarrollar el proceso de mejora continua. Y recuerdo que en noviembre del año 2002 dimos el banderazo oficial a los 17 equipos y se fueron como caballitos en el hipódromo, corriendo a ver quién llegaba. Y desarrollamos en un lapso de un año 17 proyectos exitosos en mejora continua. Los primeros 17 y luego vinieron 83 más. Excelente. Oye, qué interesante es conocer, vamos a decir, lo que fue la estrategia, o sea, y el proceso y la planificación, que es parte de verdaderamente de esto.
Y yo creo que ahí es donde está el secreto, ver las otras experiencias de otras organizaciones, porque muchas veces organizaciones que están certificadas con la norma ISO 9001, quizás por sus dimensiones o por desconocimiento de estas estrategias, estas metodologías, no las aplican y por lo tanto se quedan como un status quo, ¿no? Que siempre se quedan haciendo lo mismo y no hay una verdadera mejora continua. Entonces me gustaría que siguiera profundizando de esas experiencias y esas anécdotas. Sí, hay un ingrediente fundamental para que el proceso tenga éxito. Es que uno tiene que cargarse de una buena dosis de humildad, ¿eh? Para aceptar que otro lo pueda corregir y ayudar, ¿eh? Entonces, nosotros formamos equipos de mejora, cada uno de los cuales tenía en promedio 10 personas dentro del equipo. Uno de ellos era el líder. Seleccionamos a alguien que fuese proactivo, que fuese catalítico, que fuese una persona de interés y de una forma de trabajo organizada. Generalmente eran ingenieros industriales o mecánicos, ¿no? Precisamente por la naturaleza misma de las operaciones siderúrgicas. Esa persona siempre la acompañábamos de un facilitador de ingeniería industrial que le apoyaba para llevar todo lo que era la estadística, el control de las reuniones, la organización del trabajo, la convocatoria de las juntas, etcétera, etcétera. Y 8 integrantes más que eran del área de donde íbamos a desarrollar el trabajo. Procurábamos que el equipo nunca fuese dirigido por un gerente o superintendente de planta, porque si no, ellos, por su rango, siempre iban a influir en las soluciones. Y la gente iba a terminar haciendo lo que el jefe dijera. Entonces eso lo tratamos de omitir. Entonces cada uno de esos equipos se reunía una vez por semana, llevaba su agenda, su minuta de trabajo y desarrollaba 7 pasos de manera metódica y sistemática. 7 pasos, ¿eh? Tú sabes que en la literatura hay varios esquemas de mejora continua y son muy buenos. Nosotros nos quedamos con uno de 7 pasos. A ver, ¿cuál fue ese? ¿Qué nombre tenía? ¿Cuáles eran esos pasos? Bueno, nosotros llamamos metodología de equipos de mejora continua. ¿Ves? Los pasos son los siguientes. Paso número 1, hay que identificar el problema. Identificar el problema. Paso 2, analizar el problema. Okay. Paso 3, analizar causas. El cuarto es establecer las soluciones. Okay. El quinto, poner en práctica y ejecución las soluciones establecidas. El sexto, evaluar los resultados. Y el séptimo, asegurar los resultados. Perfecto. Entonces, cuando el equipo hacía ese recorrido de los 7 pasos y comprobaba que su solución era efectiva, se mantenía en el tiempo y era confiable, el equipo cerraba, presentaba sus resultados delante de las más altas autoridades de la empresa y archivábamos la documentación de todo el trabajo para seguir haciéndole el seguimiento y control a los resultados a lo largo del tiempo. Excelente. Lógicamente que eso entonces implicaba cambiar estándares, presupuestos o incluso algunas maquinarias o equipos. Okay. Porque la realidad era otra. Y los equipos siguieron. Y entrenar a partir de estos nuevos estándares y estas nuevas mejoras que se incorporaban también. Exactamente, porque eso era parte de la solución. El equipo preveía hacer un entrenamiento de la gente. Qué bien. Entonces, un proyecto redondito. Esos 7 pasos de mejora continua. Entonces, por cierto que no, aquí vuelvo y resalto y creo que es valioso el aporte que está dando en esta entrevista porque las empresas certificadas ISO 9000, muchas de ellas, ya me pasa con las que uno comparte, tratan una no conformidad, sin embargo no aplican una metodología más allá que el evaluar con causa-efecto y tal, pero no aplican otra metodología como la que usted está planteando y que nos ayuda a innovar. Y entonces allí es muy valioso este aporte y me gustaría que siguiéramos profundizando. Sí,
Fíjate que los proyectos que hicimos estaban dirigidos, digamos así, al ABC de problemas de las plantas, ¿no? Hicimos trabajo en diferentes sectores de Sidor. Por ejemplo, la acería de planchones era una acería con una capacidad de 4 millones de toneladas al año, pero antes de la mejora continua no se lograba llegar a más de 3 millones. Es decir, que había un gap, una brecha considerable. Pero justamente entonces abordamos esa brecha con equipos de mejora para observar dónde es que teníamos los problemas para llegar a la capacidad instalada. Okay. Y fíjate que en el año 2007, Sidor llegó a alcanzar su capacidad por encima de la capacidad instalada cuando se acercó a los 5 millones de toneladas de acero líquido. Y bueno, parte de esa contribución fue a través de los equipos de mejora continua instalados en las acerías de Sidor. Excelente, yo creo que es buenísimo. Un tremendo ejemplo de lo que implica verdaderamente la mejora continua. Algo que a veces, y yo resalto mucho esto porque algo que a veces en los sistemas no se entiende qué implica, y fíjense cómo en esta organización este ejemplo, lo que ustedes vivieron, fundamentalmente influyó en la capacidad de producción y por supuesto en la rentabilidad de la organización. Así que me parece extraordinario esa realidad y ese ejemplo. Y a partir de allí, la innovación, la transferencia de conocimiento, ¿qué otras cosas se lograron? Mire, yo creo que lo más importante que se logró fue la mejora continua del ser humano. Okay. Porque fíjate, vamos a sacar la cuenta, son 100 equipos. Cada equipo a 10 personas son 1000 personas, ¿no? Correcto. O sea que hubo 1000 personas que aprendieron a trabajar metódica, sistemática y organizadamente y a abordar los problemas de la planta, y entonces eso se va metiendo en el cerebro. Y sucede como la cultura de la metodología 5S. O sea, se vuelve parte de la vida. Entonces, esos trabajadores nuestros, esos 1000 trabajadores nuestros, quedaron contagiados con el virus de la mejora y empezaron a aplicarse en sus diferentes etapas de su vida. Lo que a mí más me alegró es que todos esos líderes de los equipos de mejora continua y todos esos integrantes de los equipos de mejora continua luego siguieron creciendo en la organización, ¿ves? Aumentando en su jerarquía, en su conocimiento, en su aporte. E incluso, fíjate que yo leí hace como 2 años en la prensa venezolana que uno de los presidentes ejecutivos de Sidor es un ingeniero que justamente yo me acuerdo que él participó en los primeros 17 equipos de mejora continua. Entonces ese ingeniero llegó a ser presidente de la siderúrgica, imagínate. Así es. Y hay muchos de ellos, por ejemplo, que están en empresas de Argentina, de México, hay gente en Canadá, en Alemania, en México, bueno, un montón de partes. Entonces, yo creo que esa es la mayor satisfacción, ver la mejora continua en el ser humano, en todos esos jóvenes, chicas y chicos que se desarrollaron no solo profesionalmente, sino personalmente a través de la cultura de mejoramiento continuo y de atención a las normas de calidad. A mí me encanta una frase de una persona que se llama Carlos Llano, que resume quizás lo que usted está diciendo. Personas de calidad tienen resultados de calidad. Sí. O sea que la calidad es en las personas. Y eso nos ayuda a justamente en el área que se encuentra esa persona que le tocó irse a otra situación, a otra empresa o cambió de rol y en su propia casa termina internalizando y aplicando esto y tiene una mejora en su calidad de vida. Exactamente, sí. Logramos incluso aplicar la metodología proyecto de mejora continua a ámbitos un tanto diferentes y no convencionales de la industria siderúrgica. Por ejemplo, en Sidor existía un departamento de medicina ocupacional encargado de hacerle examen médico anual a 15.000 trabajadores. Imagínense. Entonces resulta que cada trabajador, digamos así, que se perdía, entre comillas, 4 horas al año por hacer su examen médico, ¿no?
horas por 15.000 trabajadores. ¿Ves? Entonces era una gran cantidad de horas, hombre, que se perdían porque tardaban 4 horas en su examen médico. Entonces hicimos un equipo de mejora continua para optimizar el proceso del examen médico anual de SIDOR. ¿Ves? En ese equipo, por supuesto, el líder era un médico, no era un ingeniero, era un médico. ¿Ves? La facilitadora era un ingeniero industrial y los integrantes eran la chica de rayos X, la laboratorista, otros médicos internistas, etcétera. Y todos ellos, tú te imaginas un grupo de médicos y de ingenieros construyendo un diagrama Chicago, llevando un histograma, haciendo un diagrama de correlación, analizando cómo hacían para mejorar, etcétera, etcétera. Y entonces lograron reducir de 4 horas a menos de 2 horas por persona en el examen médico. Caramba. Y además, como tú decías hace poco, innovación, se les ocurrió decir, bueno, pero ¿por qué no sistematizamos e informatizamos más el examen? ¿Por qué no hacemos una base de datos con los rayos X y con los exámenes de laboratorio y todo lo demás para no llevar papeles? Y lo lograron. Instalaron un sistema de control automatizado del examen médico integral de salud de SIDOR. Caramba. Un éxito. Y resulta que como sobraba tiempo, entonces SIDOR empezó a vender el servicio de examen médico a las otras empresas de la zona. Caramba, qué negocio redondo. Un segundo, eso es lo que llamamos entonces una oportunidad. En la nueva norma ISO 9001 es cuáles son las nuevas oportunidades que se presentan. Y ahí salió una capacidad instalada que estaba siendo subutilizada, producto del proyecto de mejora, y resulta que ahora se pueden prestar otros servicios. Fíjate que, por ejemplo, cuando teníamos la evaluación anual de la norma ISO 9000, por ejemplo, los auditores decían, bueno, pero muéstrame un ejemplo de mejora continua. Uno de los ejemplos en cierto año fue llevarlos a que se entrevistaran con los médicos de medicina ocupacional de SIDOR, ¿ves? Para que ellos le contaran la experiencia y la oportunidad de mejora continua. Así es. Aquí hay ejemplos claritos para las organizaciones que uno a veces está compartiendo en temas de cursos, consultorías, auditorías, ejemplos clarísimos de cómo verdaderamente se implementa y se aplica la mejora continua. Eso me parece fundamental y de verdad que nos permite ver la realidad. Profe, en ese proceso, además de esos aprendizajes y de eso que ustedes desarrollaron, que también desarrollaron esa transferencia de tecnología, para ir cerrando ya en parte de la entrevista, ¿qué otras reflexiones les genera ese proceso en cuanto a la organización y a la mejora de la calidad de la mejora continua? Mira, es de fundamental importancia que los jefes de más alto nivel se convenzan y se conviertan a la mejora continua. Así es. Que la abracen con pasión. Ellos no necesitan desarrollar proyectos, pero es fundamental cuando los trabajadores ven que el jefe máximo está realmente comprometido. Por esa razón, por ejemplo, nosotros programábamos que cada equipo estaba formado por ejemplo, por operarios de grúa, por trabajadores de la línea de colada, por inspectores de calidad, digamos de nivel piso, ¿no? Del nivel piso de planta. Una vez cada cierto tiempo recibieran la visita directa, personal, estrecha de un vicepresidente, de un gerente o incluso del mismo presidente de la empresa, y hablaba con ellos y les preguntaba y les decía, ¿y qué necesitan? ¿Ves? Recuerdo que, por ejemplo, tú te evocarás que por ahí en el año 2001, 2002 hubo una paralización completa de la economía venezolana por un paro petrolero. Y entonces no había ni siquiera transporte público porque no había gasolina. Entonces el presidente de SIDOR dijo, por favor, necesito que establezcamos una flota de taxis para que lleven y recogen a los trabajadores del equipo de mejora continua para que el trabajo del equipo no se detenga. Entonces eso trae una oleada de motivación extraordinaria a cualquier trabajador.
Y por Claro. supuesto ese equipo de mejora fue sumamente exitoso y le dio una rentabilidad tremenda a la empresa. Excelente, excelente. Profe, de verdad, quiero decirle que todos los ejemplos y esa experiencia que ustedes tuvieron, yo creo que la dibujó gráficamente con todo lo que dijo, tan claro que sé que le va a servir a muchísimos de nuestra audiencia. Y además lo explicó tan claro como puede ser un profesor, un docente de excelencia como lo ha sido usted y lo ha demostrado en esta entrevista. Y gracias por ello. Y quería, antes de finalizar, que nos diera sus datos de contacto para que esas personas que nos ven y nos escuchan, si quieren consultarle algo más, puedan contactarlo. Está bien. Bien, mi teléfono aquí en Ecuador, con mucho gusto los puedo atender, me mandan un mensajito por mensajería instantánea rápidamente. Mi teléfono es 593-5468-485. Si desean, por ejemplo, enviarme un mensaje o algo por email, mi correo electrónico es chacon.martinez con z francisco@gmail.com. Excelente. Y por supuesto que me consiguen en el Facebook Francisco Chacón. Ok, ya está bien en Facebook. Ahora, un mensaje que resuma todo a lo que ha sido esta entrevista del día de hoy en relación a la mejora continua. Siempre tenemos una oportunidad de mejorar. Si cada día nos levantamos con el interés y el deseo de mejorar, con la ayuda de Dios seguro que lo vamos a hacer, con todo el empeño y el mayor entusiasmo. Así debe ser. Gracias. Ha sido Francisco Chacón desde Ecuador, profesor universitario, ingeniero industrial con un amplio conocimiento en varias áreas de la ingeniería industrial aplicada al sector siderúrgico, quien hoy estuvo con nosotros compartiendo este importante tema. Gracias, profe, por su disponibilidad.